He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es Pasos de Fe, con Margarita Torres. Quiero entregarte mis sueños. Muy buenas tardes, hermanos y amigos de este su programa Pasos de Fe. En esta mañana le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí en sintonía con cada uno de vosotros, mis queridos hermanos y amigos. En esta tarde voy a dar gracias al Señor a través de la oración, pidiéndole al Señor que todas nuestras necesidades sean cumplidas en Él. Padre Dios eterno, soberano, en el poderoso nombre de Jesús, creo a tu palabra, Señor, y porque creo a tu palabra, Señor, por eso en esta mañana, en esta tarde, invoco tu nombre, Señor, declarando palabra de vida, palabra de bendición, palabra de autoridad sobre tu pueblo, que en esta tarde se dispone a escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre amado, donde hay una necesidad, Señor, yo sé, Padre, que hay un pueblo que cree en ti, Señor. Por lo tanto, Señor, esa necesidad se va en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad, de la misma manera, Señor, porque tú eres el que tocas los cuerpos, porque eres el médico por excelencia, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús, toda falta de fe, Señor, oh Padre amado, tú aumentas, Dios mío, la fe, la fortaleza de tu pueblo, Señor, porque a veces hay circunstancias, Dios amado, que tu pueblo flaquea, Padre, pero no es porque ha dejado de creer en ti, Señor. Solamente te pido, Señor, que seas tú, Señor, dándoles, Padre, la fortaleza, dándoles, Señor, la estabilidad, la sabiduría, Señor, y trayendo, Padre, revelación y paz a sus espíritus. En el nombre de poderoso de Jesús, yo proclamo y declaro, Señor, este tiempo de bendición, Señor, aquí con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estás escuchando Pasos de Fe. En esta tarde traigo pues una preciosa enseñanza que habla sobre la batalla contra el pecado. Y quiero leer en el libro de Primera de Corintios 10 del 1 al 13. Vuelvo a repetir el tema, la batalla contra el pecado. Y dice así la palabra de Dios, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, como la hemos leído, que no debemos de tentar al Señor. Ninguno busque
ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Aquí vemos, hermanos, si nosotros nos vamos, y quiero leer enfáticamente al libro de Génesis, porque voy a tratar prácticamente sobre Adán y Eva. Tomé como ilustración el libro de aquí de Corintios, por la sencilla razón que es muy, digamos, claro a lo que el Señor estableció en su palabra. El hombre muchas veces por el engaño y la duda tienta al Señor. Y así como Eva quedó postrada, digamos así, espiritualmente, pero el Señor tuvo que levantarlos a través de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario. La promesa de que el Hijo vendría, ¿sí? Como dice Génesis 3:15. Pero nosotros, hermanos, como dice su palabra, que Dios ha establecido límites y protección para sus hijos. Pero muchas veces nosotros salimos de esos límites y protección que Dios nos ha establecido. Porque Él sabe los peligros que acarrea la desobediencia, tanto para el transgresor como para los que son afectados por el pecado. Su palabra nos advierte que no debemos ceder al pecado, sino obedecer a Jesús con una vida de abnegación, que es la vía que conduce al gozo. Sin embargo, el mundo dice que la satisfacción se encuentra en la adquisición de riquezas, de poderes y de amigos. Satanás siempre va a susurrar la mentira de que la felicidad se logra cediendo a los deseos. Su propósito de apartarnos de Dios comenzó con la tentación de Adán y Eva, a quien Dios había dado acceso a todos los árboles del huerto, menos a uno. El primer hombre y la primera mujer se salieron de los límites puestos por el Señor. Comieron del árbol prohibido y se vieron separados de Dios. Nosotros sabemos que Adán y Eva vivieron en la edad de la inocencia. Satanás utilizó la duda y en este tiempo sigue utilizando la duda. ¿Será que podré sanar? ¿Será que la bendición llegará a mi vida económica, a mi vida espiritual, etcétera, etcétera? Como les digo, Satanás utilizó la duda en ese tiempo, en Eva, y la sigue utilizando, porque él es el padre de mentira desde la antigüedad. Y cuando digo utilizó la duda, dice sí, con que Dios ha dicho, entre comillas, con que Dios ha dicho. Y al decirle eso es una duda, para que eso pueda entrar al corazón del hombre. La mentira, cuando él dijo, no moriréis. Y el autoengaño, cuando le dijo, seréis como Dios. Para lograr su propósito, como dice en el libro de Génesis 3 del 1 al 5, ustedes lo conocen, tome la cita y léalo, hizo parecer muy atractiva la rebelión contra Dios, que es la raíz de todo pecado. Cuando nos rebelamos, porque el Señor tenía esta comunión cada día con el hombre. Se paseaba, nosotros sabemos, en el huerto del Edén. Como leí aquí en la palabra del Señor, y lo vuelvo a repetir, y todos bebieron de la misma bebida, dice, espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto por la desobediencia. Vuelvo a repetir, la raíz de todo
desobediencia es el pecado, hermanos. Sus métodos siguen siendo de Satanás los mismos. Hoy la única manera que tenemos para resistir es clamar a Dios. Usted y yo sabemos cuando la tentación llega a nuestras vidas. Nosotros conocemos, como dice la Escritura, hemos bebido de lo mismo que todos bebieron, como dice aquí. Estás escuchando Pasos de Fe. Pero todos bebieron una misma bebida espiritual. Y nosotros sabemos cuando llega la tentación a nuestras vidas. Cuando la tentación llega a nuestras vidas, no nos podemos quedar de manos cruzadas. Vienen pensamientos, cosas que usted dice, si usted está en el propósito del Señor en ese día, viviendo para el Señor, el mismo Espíritu Santo le va a decir a usted, algo está mal. Enseguida pues enciende el bombillo rojo y le dice a usted, algo no está bien. Y usted tiene que enseguida pararse y analizar y reprender, porque eso no es de Dios. Porque si usted lo deja pasar, usted está asimilando cosas en su espíritu. Y desde allí entonces comienza el enemigo a poner y a trabajar la duda, como hizo en Eva. ¿Por qué tomó a Eva el enemigo? Porque quizás Eva era una persona, quizás muy conversadora, quizás Eva era una persona muy introvertida, etcétera, etcétera. Pero nunca se dio cuenta como la serpiente siempre pues andaba con ella, siempre andaba, en el huerto, no con ella exactamente, pero sin embargo, ella no tomó mucha atención. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? Tenemos que siempre nosotros, como dice la palabra, analizar los espíritus, analizar la situación. No todo como lo que recibo, como dijo Pablo, no todo me es lícito, no todo me conviene. Tengo que analizar, por eso Dios nos ha dado espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, para poder nosotros saber en el momento que no es de Dios, sino que es de Satanás. Como les dije al principio, sus métodos siguen siendo los mismos. Hoy, la única manera que tenemos para resistir es clamar a Dios por ayuda y sumergirnos en la palabra de Dios. Debemos centrar nuestra atención en conocer al Señor en su plenitud, creyendo a Dios, sus promesas, obedeciendo sus mandamientos. Solo mediante una relación con Dios podemos dar la batalla contra el pecado y mantenernos firmes. Permita que el Señor le hable hoy por medio de su palabra. Él tiene mucho que decirle. La duda es el filo de la cuña del pecado. Satanás introdujo la duda en la mente de la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho? Esa es una duda, con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto, dice. Aquí vemos, hermanos, la mentira que el enemigo utilizó con la misma palabra que Dios había dado como orden y como mandamiento. En otras palabras, ¿será verdad que Dios ha sido tan malo como para privarnos de comer de todos los árboles del huerto? Eso es lo que el enemigo sembró. Y eso es lo que vino a la mente de Eva. ¿Será verdad que Dios ha sido tan malo que nos prohibió que de este árbol no comamos? ¿Sí? No era necesario que Eva aceptara este veneno. Ella podía rechazarlo, esta inicua insinuación. Pero no sé,
Aquí vemos a Eva dormida, como muchos cristianos hoy día. ¿Por qué estamos dormidos muchas veces? Porque no se busca la presencia de Dios. ¿Por qué el hombre se duerme? En los laureles quizás, porque vive de las cosas pasadas. Ah, el Señor hizo conmigo esto. Ah, el Señor se manifestó gloriosamente. Pero si usted quiere que el Señor se siga manifestando en su vida, esta es una búsqueda diaria. Así como su deseo de comer, lo material, cuando siente hambre, así también la búsqueda del Señor es diaria. El mismo Espíritu de Dios nos desea y Él nos levanta para que peleemos esa buena batalla. Él no nos deja tranquilos porque sabe que somos de su propiedad. Y como somos de su propiedad, lo único que Él entiende, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que el enemigo es real y solamente a través de la oración, a través de postrarnos y buscar la presencia del Señor, es donde nosotros vamos a estar firmes para no caer en el pecado que cada día nos asedia. Estás escuchando Pasos de Fe. El hecho que usted sea cristiano no quiere decir que usted está infalible a pecar. Tiene que cada día buscar de la presencia de Dios. Aleluya. El éxito en las palabras de Satanás. El veneno había obrado en la mente y en el corazón de Eva. Dudar de la palabra de Dios lleva a pervertir su palabra. Vuelvo a repetir. El hecho de dudar la palabra de Dios, esto lleva a pervertir la palabra del Señor. Por eso añade, ni la toquéis, dijo el enemigo, dijo el Señor, según ella. Este preparó el camino para la contradicción de la palabra de Dios. No moriréis. No moriréis, le dice. Y Eva cree a la engañosa palabra del enemigo, difamando así a su creador. Cuando nosotros dudamos en nuestros corazones, cuando nosotros creemos a lo que el enemigo ha susurrado a nuestro oído, es allí donde podemos perecer, hermanos. Por eso es importante analizar lo que escuchamos, analizar lo que oímos, si es de Dios o no es de Dios. Porque llegamos a un engaño que el enemigo trae a nuestras vidas y muchas veces difamamos a nuestro Dios. El acto de comer la fruta prohibida prueba que confiaba más en Satanás que en Dios. Es lo mismo la duda que él entró en el corazón de ella. Cuando ella le creyó al enemigo, ella estaba confiando más en Satanás que en la palabra que el Señor le había dicho. De todos los árboles del huerto comerás, menos de uno. Alabado sea el Señor. La condición de su corazón que transmitirá su descendencia, construyendo el gran pecado de todos los siglos. Los pasos del hombre al caer, es decir, ver, codiciar, tomar y esconder. Todo lo que nosotros, como dice la Escritura, sembremos, eso cosecharemos. Y lo malo es que nuestra descendencia también trae esa maldición desde que nace. Por eso es importante que vamos a dejar a nuestra descendencia. Y yo lo puedo llevar con esto. Los pasos del hombre al caer son ver, codiciar, tomar y esconder, que forman los peldaños por donde
descienden los pecadores. Usted lo puede ver en Josué 7:21, cuando Acán cogió y escondió el manto babilónico. Y lo voy a leer. Alabado sea nuestro Dios. Ay, no lo separe, Padre. Santo es nuestro Dios. Deme un tiempito, hermano, y lo encuentro. Josué 7:21. Dice así la palabra del Señor. Pues vi, dice, entre los despojos, un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Dice, lo tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Aquí vemos, hermanos, la palabra de Dios se cumple en todo tiempo. Y el hombre, si no busca obedecer a Dios, no gozará jamás de las bendiciones que el Señor le da. Por eso les digo, los pasos del hombre antes de caer es ver, es codiciar, es tomar y esconder lo que hizo este hombre, Acán, sí, y escondió debajo de su tienda todas estas cosas. Y con él, como les decía al comienzo, trajo una transgresión de maldición para él y todos los suyos. Por eso es importante cuidarnos qué es lo que debemos nosotros hacer. Cuando la tentación se procede y nosotros estamos frente a eso, tenemos que mirar para el cielo y decir: Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Los resultados de la caída trajo consigo el conocimiento del pecado. Segundo, pérdida de la comunión con Dios, quebrantando el mandamiento divino. Tercero, quedó separado de Cristo Jesús. ¿Sí? Quedó separado de Cristo, como cuando leíamos nosotros en 1 de Corintios 10. Aleluya. Dice así: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero ellos estuvieron separados de él por causa de la idolatría. Dice: la vida eterna de Cristo se alejó de Adán y de Eva, y quedaron separados de Cristo. El día que de él comieres, dice, moriréis. Dios nos le hizo morir en castigo de su pecado. La vida divina que estaba dentro de ellos automáticamente cesó por su rechazo de la única palabra que la sostenía, la vida de ellos. Así el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. Considerar que esta fue la más terrible de todas las consecuencias de la caída del hombre. Quedar en sus delitos y pecados. Y ahora, para que ellos pudiesen nuevamente ser restablecidos por Dios, Dios tenía que mandar un Salvador para que los pudiera levantar de esa muerte eterna. Por eso el Señor en este día te está diciendo a ti
querido amigo que me escuchas, Dios quiere salvar tu vida de ir a un infierno, de ir a una eternidad sin Él. Porque si pasas a una eternidad sin el Señor, tú te quedarás postrado. Por eso el Señor, en su gran misericordia, el Dios eterno, vino a pesar de que ellos habían pecado, quiso tener nuevamente comunión con ellos. En el versículo de Génesis 3:15, Él da pues la promesa de salvación. Y esa promesa está vigente aún para este tiempo. El hombre quedó muerto en el espíritu y solamente Cristo, dentro del hombre regenerado, es lo que vivifica el espíritu del hombre. Cuando Dios regenera nuevamente al hombre, el Espíritu de Dios nuevamente viene a su vida, lo limpia y lo vivifica, como dice Romanos 8, 9 al 16. Y ya casi para concluir, yo quiero darles a conocer una anécdota en esta tarde, para que ustedes miren el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz. A veces los hombres quieren hacer sacrificio por otro hombre, pero sin embargo eso es, como quien dice, de gran estima a los ojos de la humanidad. Pero muchas veces el hombre no quiere entender que ese Jesús que vino a la cruz también es de gran estima, pero no lo hacemos así. Siempre decimos o murmuramos, esos son locos, no tienen que hacer, predican y predican de Cristo. Así como en la antigüedad, en la primera iglesia primitiva, que fueron sacrificados muchos. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así la palabra de la anécdota. Fidelidad de un siervo. Un siervo romano, al saber que buscaba a su amo para matarlo, se vistió con la ropa de éste, para que lo cogiera a él en vez de su amo. El amo hizo que se construyera una estatua de bronce de aquel fiel siervo, como un monumento a la fidelidad, al amor y al servicio que le había dado este fiel servidor y amigo. ¿Qué monumento debemos erigir nosotros a Jesucristo, quien al vernos condenados a una muerte eterna, descendió del cielo y murió para darnos salvación? Se hizo siervo para salvarnos. Nosotros debemos entonces llevar una vida obediente y dedicada a los intereses de su reino, para mostrarle nuestra gratitud y lealtad a nuestro único y Salvador Jesucristo. Y en esta tarde le hago una invitación a usted. Si usted está consciente de que su vida ha sido una vida pues manchada por el pecado, hay una solución a través de Jesucristo. Que usted venga y se reconcilie con su Creador. Y solamente repite esta oración, que lo voy a llevar y lo conduzco delante de la presencia del Señor. Pero esto tiene que ser un arrepentimiento genuino, algo que salga del corazón, para que así el Señor, el Espíritu de Dios, comience a limpiarlo de toda inmundicia, de todo ídolo, de todo lo que el enemigo lo ha contaminado. Repita usted: Señor Jesús, en esta hora te doy gracias, Señor, porque un día viniste a la cruz, Señor, a morir por mí, que soy un pecador. En esta hora te acepto como mi Señor y Salvador.
creyendo, Señor, que el sacrificio que hiciste en la cruz no será en vano, Señor. Yo creo a tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura para adorarte y bendecirte los días que me tengas aquí en la tierra. E inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Gracias Amén. por tu sintonía. Te esperamos la próxima semana. No olvides enviarnos tus preguntas o peticiones a través de nuestras redes sociales, #Pasos de Fe, o nuestro sitio web nuevavidainternacional.org.